Son Esta 3 jornadas en conferencia las cuales comenzará a grabarse. son 3 jornadas en las cuales vamos a ver temas de impermeabilización. Hoy vamos a ver temas de todo lo que, digamos, de sótanos y de depósitos, que os pueden ser de interés, y después mañana de cubiertas, que también os pueden ser de interés. Y después pasado, como ha dicho, del tema de pavimentos. Mi presentación consiste en intentar hacerla bastante gráfica, consiste en una serie de transparencias, y lo que también voy a poner algún vídeo. Me suelo apoyar mucho en los vídeos porque explican mucho mejor que yo lo que quiero transmitir. El problema de los vídeos es que muchas veces no sé cuál es la calidad de que se ve al otro lado. En los webinars muchas veces la calidad es mala. De todas formas, los vídeos, tanto la presentación como los vídeos, yo se los voy a hacer llegar al colegio de tal forma que si lo considera el colegio, vamos, que por nosotros no habría ningún problema de mandárselos a los asistentes de tal forma que eso. Si los vídeos no se ven correctamente, no os preocupéis, que los podéis tener digamos, de una manera más directa. Entonces voy a empezar y lo único, voy a un par de minutos a presentar lo que es la empresa nuestra, lo que es SICA, a ver si esto funciona. A ver, va un poco atrasado. Sí, presentar lo que es SICA simplemente para saber, igual no sabéis a qué nos dedicamos, muy rápidamente a qué nos dedicamos, a todo el tema de hormigón desde el punto de vista de aditivos de hormigón, todo lo que sea aditivos de hormigón tenemos, y las aplicaciones las vais viendo ahí, no voy a entrar en detalle, me perdería demasiado tiempo en hablar de las marcas o las aplicaciones, es más que nada aditivos, todo lo que sea hacer hormigones de mejor calidad lo tenemos. De impermeabilización, que es algunas de las cosas que vamos a ver nosotros, porque la impermeabilización, como veis ahí, trata de sótanos, túneles, puentes, depósitos, impermeabiliza muchas cosas. Vamos a tratar fundamentalmente de cosas de sótanos y de depósitos. Habría muchas más cosas que entran dentro de la impermeabilización. De cubiertas, esto lo vamos a ver mañana, también todos sistemas para cubiertas, para impermeabilizar, incluso acabados como el que veis ahí en la fotografía, cubiertas ajardinadas, cubiertas, digamos, con producción solar, o sea, hay muchas cuestiones en cubiertas. Después pavimentos industriales, bueno, industriales y estéticos también, o sea, solemos llamarlos pavimentos industriales de resinas, pues valen para muchas cosas, pues para instalaciones de mucho tipo, salas limpias, zonas de protección antiestática, cubetos de retención, vamos, todo lo que veis ahí, todo lo que sea pavimentos a base de resinas, pavimentos continuos para múltiples usos, ya veréis para qué se utilizan, entonces eso también lo tenemos. Después temas de pegado y sellado, pues, todo lo que sean masillas para pegar cualquier o la mayor parte de las cosas en construcción, pues lo tenemos. Fundamentalmente esto, como digo, son masillas de diferentes cuestiones. Todo el tema de rehabilitación del hormigón, somos especialistas en hormigón, rehabilitar, o sea, reparar el hormigón, proteger el hormigón, digamos, hacer refuerzos estructurales al hormigón, todo lo que sea rehabilitar el hormigón, también anclajes, grouting, también ahí estamos. Y por último, quizá somos de los menos conocidos, pero también nos dedicamos a temas de la industria principalmente adhesivos, por ejemplo, automotive. Yo me quedé un poco extrañado cuando vi que el 25% de los coches que se hacen en el mundo salen con algún producto SICA en el mundo, o sea que pensad todos los coches, algún producto SICA fundamentalmente, pues por ejemplo, en el sellado de los cristales, o sea, de los parabrisas, sellado no hay pegado de los parabrisas, en el pegado de cantidad de cosas, los autobuses, por ejemplo, van pegados por todos los lados, cada vez se utilizan menos los remaches y las soldaduras y cada vez más las adhesiones elásticas, que tienen una serie de ventajas. Entonces, pues por eso todo lo que veis ahí, automoción, vehículos industriales, paneles, energías renovables, por ejemplo, las palas eólicas, trabajamos para Gamesa o para Siemens, para las palas eólicas van pegadas, o sea, hay todo lo que sea pegar algo, somos especialistas, y en industria, y muchos, igual vosotros lo conocéis, que cada vez el pegar las cosas, es una forma de unir las cosas que tiene sus ventajas sobre otras formas de unir las cosas. Entonces también nos dedicamos a esto. Entonces esto era un repaso rápido de cosas a las que nos dedicamos para que tengáis una idea de cuando oigáis hablar de SICA a qué nos referimos. Y hoy, como hemos comentado, vamos a hablar principalmente de impermeabilización, y de impermeabilización vamos a empezar con impermeabilización bajo tierra, o sea, digamos de sótanos o cualquier cosa que esté debajo de tierra, que hay que impermeabilizarla porque si no se te mete el agua.
Aquí, como veis, en la parte esta de arriba, digamos, son las tres formas de impermeabilizar. Conceptualmente debemos de pensar, o hay que impermeabilizar para contener el agua, que lo vamos a ver después, en depósitos. Hay veces que lo que quieres es que no se te escape el agua, y hay veces que lo que quieres es que no te entre el agua de fuera. Entonces vamos a ver las dos cosas. La representación, lo que veis ahí más o menos quiere decir eso. Es decir, quieres mantener el agua dentro y que no se te escape, o quieres mantener el agua afuera y que no te entre. Entonces las dos cosas las vamos a ver. Y después hay diferentes formas de hacerlo. Todos estos son los sistemas que no vamos a ver todos, no da tiempo evidentemente en una hora. Morteros, revestimientos, membranas reactivas, inyecciones, membranas adheridas y membranas sintéticas. Vamos a ver un par de tres. Vamos a ver principalmente las membranas adheridas, que es lo primero que vamos a ver. Después vamos a ver los morteros de impermeabilización y también vamos a ver las membranas líquidas reactivas. O sea, digamos, son tres cosas que yo creo que puede ser de interés para vosotros. No da tiempo a entrar en más cuestiones. Voy a pasar esto más o menos, es una repetición de lo que os he dicho. ¿Cuál es la estrategia? Pues normalmente cuando intentas que el agua se mantenga, siempre es bueno poner, digamos, la barrera, la impermeabilización en la zona donde tienes el agua. La segunda, que es barreras internas, eso no es lo mejor. Y lo tercero, cuando lo que tienes es agua que te entra de fuera, lo mejor siempre es poner la barrera digamos, donde tienes el agua. Si es en una impermeabilización, lo mejor, en un depósito, lo mejor es meterla por dentro, y si es algo que está enterrado, lo mejor es meter la barrera por fuera. Hay veces que no se puede, hay veces que estás enterrado y ya no puedes meter la barrera por fuera porque te está entrando agua, no tuviste la precaución, no tuvieron la precaución de poner una barrera y te entra agua, y habría que ir a una solución que no es la óptima, que es poner la barrera tipo 2 que vemos ahí, que esa no es la óptima. Poner después de que el agua entra a una estructura no es lo mejor, pero hay veces que no queda otra solución. Voy a pasar a la siguiente. Me cuesta, no sé por qué te cuesta pasar. Vale, vamos a empezar con la, agua que tenemos fuera. Tenemos agua fuera porque estamos en un sótano o estamos en cualquier estructura que está debajo de la rasante, y entonces hay digamos, dos sistemas. Lo que vamos a hacer es poner la barrera en la parte que tiene el agua, que es lo bueno, y entonces hay dos formas de hacerlo. O poner una lámina que va flotante, como la de arriba, o sea, pues pones una lámina que flota, que no va pegada al hormigón, pones la lámina amarilla esta, después pones el hormigón encima, o pones digamos, una que va adherida al hormigón. Ya veremos después cómo va adherida. Aquí pensad que esto es, digamos, agua que te viene de abajo hacia arriba. Estás en una solera, por ejemplo, que estás 4 metros debajo de tierra y te entra el agua. Entonces el problema cuando no va adherida es la lámina flotante, es lo de arriba, que se te ha roto, por ejemplo, un funcionamiento en la lámina, pues se te mete el agua por ahí, eso que vemos ahí se supone que es agua, y el agua va corriendo entre la interfase entre el hormigón y la lámina, y después, si el hormigón tiene alguna fisura, pues se escapa por ahí y te sale en la parte de arriba. Cuando la lámina va adherida es mejor, porque por cualquier circunstancia se te ha roto la lámina, ahí en la parte roja y azul esa que vemos ahí, se ha roto la lámina, el agua solo puede entrar ahí, y después si tienes hormigón fisurado en otros lados, pues no, con este esquema no vas a tener problemas de filtración. Entonces, por eso es mejor que la lámina vaya adherida, porque así el agua no puede correr y buscarse una salida. Entonces, ¿cómo se consigue esto? La lámina esta, que se llama Sikkaproof, veremos ahora cómo se coloca. Lo que tiene es una serie de compartimentaciones, de tal forma que si entra el agua, queda ahí compartimentada en este pequeño rombo que veis ahí, porque después el hormigón va pegado encima y no puede escaparse. Entonces, esta es la idea de las láminas que van adheridas. Y entonces, ¿esto cómo funciona? Lo que veis, bueno, más o menos en la parte de arriba, aquí lo veis, la 1 sería lo que es, digamos, aquí estaría, este sería el esquema como en una solera. ¿Cómo quedaría? El 1 sería lo que es la lámina en sí. El 2 lleva un adhesivo, que es, digamos, que es lo que adhiere después el hormigón, porque lo que echas es el hormigón, lo viertes después encima de la lámina y te queda pegado. Entonces lleva un adhesivo
adhesivo que se llama Hotmelt, después lleva un geotextil aquí, perdón, el adhesivo es para pegar el geotextil, que ya viene pegado, me lo estaba diciendo mal, el adhesivo este es para pegar el geotextil, de tal forma que la lámina ya viene pegada con el geotextil, y del geotextil sirve para cuando eches el hormigón encima, se te queda anclado, de tal manera que esto queda monolítico. Entonces pasa lo que dijimos antes, que si hay algún apunzonamiento, pues queda ahí confinado. Y el esquema sería, aquí estáis viendo en perfil aumentado una foto de cómo quedaría la membrana, que es esta la parte de abajo amarilla, el adhesivo, el geotextil y después el hormigón al ser vertido queda metido dentro digamos, del geotextil y se produce un anclaje físico. Bueno, esa es una de las posibilidades, y la otra, que normalmente esa se utiliza para los suelos, y después para las paredes lo que se hace es al revés. En una pared es difícil, bueno, se puede hacer también, pero es difícil echar el hormigón después de la membrana. En una pared, toda una pared lo que haces es primero la pared de hormigón y después puedes pegarlo, y esto sería simplemente con un adhesivo, puedes pegarlo, digamos, posteriormente el hormigón. Aquí en este dibujo se supone, bueno, no tiene mucho sentido porque normalmente, lo digo porque no tiene mucho sentido porque está en horizontal, normalmente en vertical, esto debería estar quizá en vertical porque en vertical es cuando tiene más sentido. Entonces esto es como que, digamos, ahora veremos unas fotos, aquí lo que están pegando precisamente, esto sería una pared de hormigón que ya está hecha y están pegando externamente la lámina esta que hemos dicho. Esta sería de la segunda de las formas. Para que no os perdáis, hay dos tipos de lámina. Una que pones la lámina primero y echas el hormigón después, y el hormigón en el geotextil queda anclado. Y después, que normalmente es para suelos, y después para paredes, normalmente has hecho primero la pared porque es más fácil hacerla así, y después adhieres con un adhesivo y queda adherida la lámina sobre la pared, y estas son algunas vistas de ello. Entonces, más o menos quedaría de esta forma que veis aquí. En la de la derecha sería una obra nueva en la que has metido primero la lámina, has hecho la parte de abajo, que sería el amarillo más amarillo en sí. Después habrías hecho la solera, después habrías hecho que quedaría pegada a la lámina, después se habrían hecho los alzados de hormigón y después se habría puesto la lámina esta que es un poco más anaranjada, que iría adherida digamos, adherida con un adhesivo. Se le pone un adhesivo y que entonces queda envuelto. Entonces, de esta manera, después aquí se pondrían las tierras, y esto pues es un túnel o es cualquier cosa que esté debajo de tierra y debajo del nivel freático, cualquier cosa que os podéis encontrar que necesitéis impermeabilizar, se puede impermeabilizar de esta forma. Y después hay, sí, más o menos este es el esquema. Entonces, este es el sistema preaplicado. Y ahora voy a intentar poneros, a ver si lo hago bien. Voy a intentar poneros un vídeo, espero, porque esta aplicación, ya os digo, espero que no se vea muy mal, porque a veces el ancho de banda no permite que, digamos, se vea saltos. Entonces, vamos a ver. Lo voy a ir comentando, y ya digo, si no lo veis muy bien, esto lo voy a mandar. Esto se supone que es la Tierra, tal y como lo encuentras. Ahí lo que están poniendo es pilotes porque van a hacer la excavación. Esto digamos, sería un esquema completo. Hacen la excavación, van bajando las tierras, van haciendo la excavación, incluso hay un foso en la parte de abajo, meten los pilotes, si fueran necesarios, si hay pilotes, echan la capa digamos, de limpieza. Ponen una capa de limpieza en la parte de abajo, no es la solera en sí mismo, sino simplemente es para regularizar, y después ponen unos, digamos, por spam, o pueden poner algo para que esté liso por las paredes, que queden lisas. Lo siguiente que se hace, se están haciendo el foso, están impermeabilizando el foso, y el foso se impermeabiliza, se pone la lámina, es una lámina que se va cortando, es un corta y pega esto, al final incluso aquí están poniendo las paredes también, antes os he dicho que se ponen a posteriori, pero se pueden hacer a priori, tal y como vamos a ver ahora. A priori quiere decir que pones la lámina antes y después viertes el hormigón. Se pone la ferralla,
se hormigona y después se hormigona. Y entonces ya han hecho el foso si fuera necesario, y entonces lo siguiente hay que hacer los detalles. Los detalles son las esquinas que veis ahí, las esquinas con recortes. Esto vuelvo a repetir, esto es cuestión de tijera, es cuestión de trabajo de sastre, tal y como te vienen rollos, vas haciendo dobleces ahí y después a la hora de pegar eso hay unas cintas verdes que veréis después, que lo único que te hace en las uniones te las pega, son cintas autoadhesivas que te pega, lo pega, no hay que soldar nada, sino esas cintas que veis ahí verdes son autoadhesivas de tal forma que las juntas quedan soldadas y selladas. Antes se ha visto una esquina de dentro, ahora es una esquina de fuera, siempre es lo mismo, es cortar, ajustar y utilizar para cintas autoadhesivas verdes para pegar los distintos trozos que vas poniendo. De esa manera va quedando todo estanco. Lo primero que se hace es todos los detalles, todas las esquinas como veis ahí. Los pilotes, a veces hay pilotes que salen están poniendo ahora la solera, el suelo también son láminas que simplemente hay que desenrollarlas y pegarlas una con respecto a la otra, y donde haya juntas, donde termine, poner las cintas verdes esas que veis ahí de solape. No hay que hacer nada más. Y después en los pilotes, por ejemplo, los sitios donde haya cosas raras que te sale, digamos, cualquier tubería, cualquier cosa, evidentemente también hay que hacer trabajos especiales de impermeabilización, pero al final siempre son corta y pega los trabajos de tal forma que al final no le dejes al agua ningún punto por el que meterse. Todos los puntos especiales estos que veis ahí son los más delicados y hay que tratarlos bien, especialmente. Estos son los arranques de los pilotes que probablemente a veces puedes tener. Si no tienes, mejor. Eso, si hay alguna junta de movimiento, hay que hacer también un tratamiento especial, porque esa se me le mete un producto especial en la junta, porque hay ahí, digamos, una junta que va a tener movimiento. Eso se ferralla todo, se pone la ferralla y se echa el hormigón. Entonces, de esa manera has impermeabilizado la parte, no te va a poder subir el agua. Entonces, en este caso, os he dicho antes que las paredes muchas veces se hace el hormigón antes y después se pone la lámina. En este caso también se puede hacer al revés. O sea, aquí ponen la lámina antes, hacen exactamente todo lo mismo que en la pared, lo único que tienen que ir colgando de la pared, después se pone la ferralla y se hormigona. Y de esa manera, pues te queda, como veis ahí, pues toda esa parte que está debajo del nivel freático te queda perfectamente envuelta y por ahí no se te va a colar nada de agua. Muchas veces, bueno, estos son ya trabajos especiales en las juntas, estos menos, no quiero entrar en detalle, simplemente quiero que lo que quería es que vierais un poco el esquema general. Voy a parar y voy a volver a la presentación. Entonces, con esto lo que iba diciendo, habéis impermeabilizado digamos, cualquier estructura que tengáis, sea grande, pequeña, sea un sótano muy grande, un parking vale para impermeabilizar, o un pequeño foso que haya que meter maquinaria allí, o cualquier cosa en la cual tienes problemas de que te puedan traer el agua de fuera, pues se hace con estas láminas. Entonces, habéis visto en los esquemas, pero vamos, esto sería lo que veis aquí, es lo mismo. Al final tienes la solera, has tenido que digamos, meter un hormigón de solera. Lo primero es los bordes, como veis ahí en el punto 2, lo que primero que se hace son las esquinas, se van haciendo todos los detalles, tanto interiores como exteriores, y después se hace la solera. La solera, la instalación del área horizontal, ahí veis en la fotografía, está la de la izquierda arriba, en plan chulo ese hombre pegándole una patada. Evidentemente no se hace así, pero vamos, es simplemente para demostrar que es una cosa muy sencilla de hacer, es simplemente vienen rollos y lo único que hay que ir es desenrollándoles sobre el soporte, y después las juntas esas, entre láminas, pues simplemente con una cinta autoadhesiva de la que os he enseñado. Y después, en este caso, pues también lo están haciendo las paredes, los alzados,
colocando previamente la lámina. Dependiendo, en este caso, por ejemplo, es necesario colocar previamente la lámina en las paredes y después hormigonar. En otros sitios, según hayas hecho la excavación, igual te conviene más hacer primero los alzados de hormigón y después pones la lámina encima. Se puede hacer de las dos formas. Bueno, y los detalles también, espero que los hayáis más o menos podido ver bien, pues sobre todo el mayor trabajo que lleva son los detalles, o sea, el poner la lámina no cuesta nada y detalles. Pues las juntas de dilatación, habéis visto que en los sitios donde puede haber movimiento, pues hay que poner un material que no, se llama secador con biflex. Cuando haya penetraciones o salgan tubos o cualquier cosa que te salga, pues también hay que hacer un pequeño trabajo ahí de sastrería. Y después en las cabezas de los pilotes, donde hay un pilote que después va y arranca un pilar, pues también hay que impermeabilizarlo. Hay una serie de detalles. No quiero entrar en detalle porque simplemente lo que quiero es transmitiros la forma de hacerlo. Después, si alguna vez necesitáis ir al detalle de cómo se hace y todo esto, pues ya tenemos más documentación y os la podríamos mandar. Por ahora simplemente que veáis las ideas generales. Bueno, siguiendo el proceso, pues después de colocar todo la membrana, pues se ferralla y se hormigona encima y el hormigón queda pegado, queda adherido al geotextil ese y de esa manera quedan en todo uno, queda de una manera monolítica y el agua no se puede colar entre medio de los dos y al final termina. Este es el sistema. También existe la posibilidad de hacer, normalmente como habéis visto, esto es para obras nuevas, habéis visto que todas son obras nuevas. La pregunta sería, ¿y si ya tengo una obra existente, si lo que tengo una estructura, que tengo problemas y me está entrando agua, pues es más fastidiado porque lo que tienes que hacer, más o menos espero que lo estéis viendo aquí, hay que poner la lámina, pero después hormigonar encima, con lo cual te comes algo de, digamos, de la parte, algo de altura, tienes que meterle por lo menos 10 centímetros de hormigón, tienes que meterle, con lo cual te estarías comiendo algo del habitáculo que tengas. Entonces, existe la posibilidad de hacer eso, y es que a veces no hay otra solución. Por eso muchas veces nos olvidamos de hacer una impermeabilización adecuada y después tenemos el gran problema porque es un problema difícil de solucionar y a veces hay que solucionarlo de esta manera. Bueno, y este es el sistema que también lo comenté anteriormente, el adherido. En el adherido no hay, el adherido, lo que veis aquí en el esquema digamos, la fotografía está aumentada que veis aquí en la parte inferior derecha, veis el hormigón, veis una imprimación y adhesivo, lo que se le pone es un adhesivo y después se le pone la membrana encima, normalmente no en este sentido que está horizontal de arriba abajo, lo normal esto es que vaya en vertical en una pared, pero se puede poner cuando has tenido que hacer el hormigón previamente, simplemente después pegas la membrana con un adhesivo. Se puede hacer de las dos formas. Bueno, y este es estos son lo que se llama Sikproof X-Tape y el patch, son las cosas esas verdes que hemos visto anteriormente que vienen con una cinta que la quitas, esta cinta gris la quitas y se te convierte en unas cintas autoadhesivas que es lo que te vale para pegar, para adherir las juntas, o sea, para impermeabilizar las juntas y que no se te muevan. Bueno, el sistema aplicado pues es la preparación del soporte, aplicar la imprimación y el adhesivo, instalar las láminas y los detalles. Esto tiene menos sentido, simplemente como empapelar, como más o menos como empapelar una pared. No es algo más complicado, pero tampoco mucho más. También el sistema aplicado, esto lo único que tienes es también detalles, porque normalmente tienes huecos en la zapata, hacen ángulos y todo eso hay que tener cuidado. Las impermeabilizaciones de este tipo, digamos, el diablo, que se dice el diablo está en los detalles. O sea, los detalles que como te olvides de cualquier detalle por donde deja de entrar el agua, has fastidiado todo el trabajo. Por ahí se te va a colar el agua y no te vale para nada. Entonces, cualquier detalle, cualquier cambio de dirección y todo eso son importantes tratarlos de una manera adecuada. Bueno, instalación de la lámina, posaplicada, como hemos dicho, pues también es. La preaplicada no es muy complicada y la posaplicada pues tampoco. Es simplemente ir pegando láminas con cierto solape, una con respecto a la otra. Otra foto de lo mismo, simplemente con un rodillo para apretar bien, para que pegue el adhesivo y esto sería la posterior. En las esquinas, en todas las esquinas estas, pues al final ayudarte de las
las tiras estas autoadhesivas para en cualquier sitio donde pueda haber un escape o algo así, pues taparlo perfectamente y que no se te meta el agua por ahí. Bueno, y lo único después la protección. Esto aquí lo que veríais es ya colocada la lámina antes de echar las tierras. Aquí faltaría echar las tierras encima. Entonces las tierras normalmente es bueno, vas a echar tierras encima y vas a echar igual, va con piedras, va con cosas, piedras que después vas a meter igual a una compactadora y vas a compactar y te puede romper la lámina. Entonces siempre yo diría casi obligatorio protegerla de alguna manera. Puedes meter o un geotextil o una huevera. Estas hueveras de plástico, no sé si las conocéis, se llaman hueveras porque tienen forma de hueveras en sí, y lo que las pones aquí por fuera, simplemente colgando por fuera, y lo que te hacen es que así echas tierras encima, incluso con piedras y lo que sea, pues no te van a dañar la lámina. Es importante no fastidiar, después de haber hecho el trabajo, fastidiarlo pues simplemente por no proteger la lámina cuando echen las tierras. Y después otra cuestión, todo esto era con respecto a la impermeabilización. Se impermeabiliza, sí, pero después hay otra cuestión que ha surgido hace no mucho. El Código Técnico de la Edificación, que cualquier edificación, sea industrial o de cualquier tipo, queda bajo el Código Técnico de la Edificación, ha sacado esto, que es el gas radón. El gas radón es un gas que se produce principalmente en zonas graníticas y el problema que tiene es que, como su propio nombre indica, es radioactivo y por lo tanto es cancerígeno. Entonces, si estamos metiendo sótanos o metiendo cualquier edificación dentro de una zona que puede producirse gas radón, pues el Código Técnico ha sacado unas regulaciones que hay que tratarlo, os lo voy a explicar ahora. Bueno, esto es digamos, no sé si estáis familiarizados con el Código Técnico de la Edificación, es de obligado cumplimiento en cualquier edificación, sea residencial o industrial o de cualquier tipo, y una serie de requisitos que cumplir, y el que me voy a centrar es en el radón. ¿Qué dice? Que hay unos niveles de referencia determinados. No tenéis que medirlos, pero sí, si vais a hacer una obra, cualquiera va a hacer una obra actualmente y te vas a meter en la tierra, te vas a meter hacia abajo, debes de ver en qué zona está tu municipio. Si es en la zona 1, ahora os enseñaré un mapa que corresponde. Si es en zona 1, simplemente o le pones una barrera de protección como esta que hemos visto, o simplemente si le metes una cámara de aire ventilada, pues te valdría. Simplemente en el sótano debe de tener ventilación. Y municipios en zona 2. En cualquier caso tienes que ponerle una barrera, aparte de ventilar, tienes que ponerle una barrera de protección. Entonces, os voy a explicar aquí, estas son las zonas que hay aquí, digamos, la roja sería zona 2. Por ejemplo, vosotros estáis en Asturias, la zona occidental de Asturias, la cercana a Galicia, pues hay zonas que sería zona 2. Evidentemente, como veis aquí, Galicia es una zona muy granítica, casi todo está en zona 2, la de Castilla-León también, la parte occidental también está, y hay una parte aquí que le corresponde que sería zona 2. Y después en el propio código viene esto por municipios. Diríais, aquí un municipio que anda por aquí entra a zona 2 o no, pues vais al código técnico, el municipio que corresponda, que creéis que pueda estar, te pondrá allí esta zona, o sea, con nombre y apellido están todos los municipios de España digamos, en esa parte del código están de tal forma que dirías, mi obra está en zona 1 o en zona 2. Si es en zona 1, pues probablemente simplemente con una cámara sanitaria en la zona que está debajo de tierra lo puedes conseguir, pero si es en zona 2, necesitas poner una protección contra el paso del radón. Os he dicho, hasta ahora os está hablando este producto como paso del agua, pero como paso del radón también es impermeable y además tiene la certificación para eso. Entonces deberíais de poner una protección de este tipo. Con una protección de este tipo os vale, a la hora de hacer construcciones debéis de tener en cuenta eso. Esto es un poco la explicación que os he dicho, pero vamos, el resumen de todo esto es que si vais a construir en algún sitio debéis de ver en qué zona está, zona 1 o 2, dependiendo del municipio, zona 1 que esté, si hacéis un sótano o cualquier cosa que esté confinada debajo de tierra, pues debéis de
de ventilarla bien y si no, si está en zona 2 debéis de meter una barrera. Evidentemente, si vais a hacer un foso que está abierto por la parte de arriba, evidentemente no, porque se supone que es una ventilación ya suficientemente grande. Esto es para cosas que queden cerradas y que se pueda acumular. El radón es un gas y que se pueda acumular el radón y que, vamos, al final es evidentemente muy malo para la salud. Bueno, entonces esta parte era lo de tema de cosas enterradas, entonces ese es el sistema mejor que tenemos y el resumen es lo puedes utilizar para cualquier cosa que sea de, digamos, impermeabilización con el agua y con el tema del radón, si alguna vez también tenéis problemas, pues este tipo de cosas os vale. Y dos sistemas, uno preaplicado que echas el hormigón encima, normalmente va en soleras y puede ir también en las paredes, y otro posaplicado en el cual pones el hormigón antes y después adhieres la lámina. Y bueno, entonces voy a pasar ahora al tema de los depósitos, sea de agua potable o sea de incendios o sea de cualquier cosa que necesitéis tener agua. Entonces los depósitos de retención de agua pueden ser de formas diferentes, como veis ahí, puede estar sobre el terreno, pueden estar bajo del terreno, pueden estar en torres para aprovechar la presión hidráulica, después pueden ir en cuevas, pueden estar de muchas formas, y el problema de los depósitos es que tienen, bueno, pueden tener problemas de fisuraciones, pueden tener problemas de movimiento, de tal forma que en el momento en que se fisure algo, pensad el de la torre o cualquier otro que tenga fisuraciones, por ahí se te va a escapar el agua. Y después, aparte de eso, hay una serie de cuestiones que a la hora de diseñar la impermeabilización hay que tener en cuenta. Pues muchas veces, dependiendo del tipo de agua, se le echan productos químicos para evitar las algas, los microorganismos, para lograr cierta desinfección. Entonces deben de tener el revestimiento, lo que se ponga para impermeabilizar debe tener una serie de ventajas, y es que aguante a todo esto, y a su vez, si tenemos algún problema de que queremos que va a haber movimientos muy grandes, como en el caso, como alguno de los que hemos visto anteriormente, esta solución que os voy a dar es de las más adecuadas. Hay otras, como habéis visto al principio, os puse muchas soluciones, pero esta es de las más adecuadas, que esta es la utilización de láminas de PVC. Eso que veis ahí no está pintado, o sea, esa estructura lo que tiene es una lámina enrollada y que va soldada, o sea, vamos, más soldadas unas con otras, y van fijadas al hormigón, de tal forma, la gran ventaja que tiene eso, que vamos, ya se puede mover el depósito todo lo que quiera, se pueden formar rajas, se puede formar lo que sea, que no se escapa. Esto es un envolvente interior que no va totalmente adherido. Antes os he dicho que para lo que te viene de fuera es mejor que vaya adherido para que el agua no corra, y aquí para lo que tienes, aquí ahora que tienes el agua dentro, para que no se te escape, es casi mejor que vaya suelto, de tal forma que si el soporte se rompe, vamos, se raja o tiene una fisura grande, es igual, esto es digamos un envoltorio interno que impide que el agua se vaya. Entonces, bueno, estos son productos a base, se llaman poliolefinas, las láminas estas, y bueno, tienen una serie de características, están estabilizadas con lana de vidrio, una serie de características, tampoco voy a entrar muy en detalle, sino simplemente que son las más adecuadas para este tipo de usos cuando creáis que podéis tener problemas de movimientos te lo por ver perfecto. Bueno, y este es un esquema general que veis aquí. La parte roja se supone que es la lámina esta que, digamos, lo que está dibujado en rojo es la lámina esta que envuelve, y lo que tienes al final también es una cosa relativamente sencilla de colocar, pero en un depósito te vas a encontrar con cientos de detalles. Ahí están dibujadas entradas de agua, salidas de agua, fijaciones, equipos que puedes tener dentro. Puedes tener dentro de un depósito, puedes tener cantidad de cosas aparte de las propias columnas que hemos visto anteriormente. O sea, digamos, por un lado es fácil de colocar, pero por otro lado tienes decenas de detalles, y como he dicho anteriormente, al final los grandes problemas están en los detalles, hay que resolverlos adecuadamente. Y esto es, por ejemplo, estamos viendo aquí, esto sería una pared, estamos viendo la pared de frente, y la parte está marrón, se supone que es la lámina es azul, pero vamos, aquí está dibujada en marrón, y lo que veis
es bueno, el suelo que está abajo. Después, estas son las láminas que se colocan de arriba abajo, o sea, a la hora de colocarlas las desenrollas, vas desenrollando de arriba abajo. Después aquí veis unas líneas de puntos, pues estos son los solapes, hay que solapar unos 6 centímetros, o sea, pones una lámina, pones la otra, las solapas. Esto se suelda con soldaduras en caliente, son una especie de soldaduras, de soldadores que dan calor al plástico este y lo funden, y después cuando se vuelven a enfriar quedan soldados una membrana con respecto a otra. Entonces se van colocando todas ellas con solapes de 6 centímetros, y después los enganches, estos cuadraditos que veis aquí, bastantes 8 o 10 cuadrados que veis aquí, al final son las fijaciones que se hacen para que no se te caiga, porque pensad, estamos en una pared, para que no se te caiga la lámina, se ponen unas fijaciones que ahora veremos también un poco más en detalle. Bueno, esto es un poco también lo mismo, al final que hacer unas fijaciones también. Hay dos formas de fijar esto. La anterior era poniendo esos cuadraditos que después van soldados, y después también otra posibilidad es simplemente ir fijando la zona de las soldaduras por medio de unos anclajes que ahora veremos. Entonces, todo lo que veis aquí, la anterior y estas son dos formas de colocar la lámina. Siempre es lo mismo, colocarlas de arriba abajo, soldarlas, una con otra 6 centímetros, y después cómo fijarlas para que no se te caigan. Hay dos posibilidades, la anterior y esta. Bueno, incluso alguna forma más de hacerlo, no lo voy a entrar en detalle, simplemente para que veáis las posibilidades. Estos son colocar unos velcros que van de arriba a abajo, esta es más, digamos, es más complicada. Yo creo que cualquiera de las dos anteriores es adecuada para hacer la colocación. Estos son los cuadrados esos que visteis al principio, que vimos en el primer sistema, que estos después van soldados a la lámina. Estos cuadrados se anclan al soporte y después esto se suelda a la lámina, y de tal forma que la lámina después no se te cae. Pones cada cierta distancia, cada distancia que venía allí, estos cuadrados fijados, y la otra posibilidad es fijar la lámina. O sea, poner estas fijaciones en la propia lámina, en los encuentros, en los solapes, las dos formas. Bueno, y después simplemente aquí hay una serie de detalles. Es importante que esto quede perfectamente sellado, pero pensad que el agua normalmente debe de llegar hasta cierta altura. Normalmente le metes 10 o 20 centímetros más de revestimiento que la máxima altura del agua que vayas a tener, pero también debes de sellar por la parte de arriba. Imaginar que se te cuela el agua por aquí. Tú pensás que todo esto va suelto, sería un desastre. Entonces hay que sellar por la parte de arriba. Esto es digamos, lo estamos viendo en sección, en la parte más alta del depósito. Se hace la fijación y se sella. Otra forma de sellar, o sea, digamos, hay dos formas de hacerlo, una con un perfil y otra con una chapa. Aquí lo que pones es una chapa por la parte de fuera, la chapa la anclas y después la sellas por la parte de arriba. Pero vamos, siempre hay que tener cuidado con esta parte, es de las más peligrosas. Aquí veis que normalmente el nivel máximo del agua debe de quedar aquí 10 centímetros, el nivel máximo del agua debe quedar por lo menos 10 centímetros por debajo, pero por cualquier casualidad que te viene una pequeña ola, se ha formado porque la entrada del agua, lo que sea, algún chapuzón, se te mete agua por ahí y ya no te sale nunca el agua. Entonces hay que evitar que por cualquier circunstancia el agua se meta entre la lámina y el hormigón. Estos son detalles. Ya en la parte de abajo habéis visto que, digamos, la lámina se deja caer, se deja un pequeño solape, y después en la parte de abajo no hay que anclarlas, simplemente hay que anclarlas aquí en todo el perímetro. Después por la parte de abajo van sueltas, van totalmente sueltas. Lo único, una con otra, esta que te ha bajado aquí con la otra que te viene de aquí, hay que soldarlas para que no te entre el agua. Pero vamos, los anclajes, simplemente con un anclaje en toda anclajes a lo largo de toda la periferia, de todo el perímetro, te vale. La lámina iría suelta porque después el propio peso del agua es el que lo mantiene unido al soporte. Bueno, algún detalle más, son distintas formas de hacerlo, pero siempre es lo mismo. Es ir desenrollando y soldando. Aquí has bajado la lámina hasta aquí, la otra lámina la vienes aquí, y después lo único que metes es una pieza especial en ángulo para evitar que... Son distintas formas de hacerlo. Bueno, otra forma de hacerlo, pero vamos, siempre es lo mismo en los pilares. En la primera foto que os puse, visteis que había cantidad de pilares, pues eso es igual, al final es más trabajo, va a ser lo mismo, trabajo de desastre, de ir recortando y en este caso soldando mucho, es trabajo de
detallista. Esto sería para las entradas y salidas de agua, de agua de cualquier tubería. Hay que hacerlo también, hay que tenerlo con cuidado, meterle unas chapas de este tipo, presionando de tal forma que aquí te entre la lámina y también que el agua no tenga posibilidad no tenga ningún camino. Y alguna cosa más. Esto ya son cuestiones de detalle, hay muchísimos detalles de este tipo y lo único que hay que tener en cuenta que el que vaya a hacer esto primero sepa hacerlo y después sea detallista y esto funciona extraordinariamente. Bueno, y esto es un desagüe de fondo, ya todo esto son detalles. Entonces, este sería para impermeabilizar depósitos, digamos, de las mejores soluciones, sobre todo si hay movimientos, y ahora os voy a comentar ya lo último que me queda, la solución alguna solución más sencilla de depósitos que hemos visto. Entonces, alguna más sencilla sería, primero, sería hacerlo con morteros. Digamos, tienes el depósito y vas a impermeabilizar por la parte de dentro con morteros. Entonces, lo primero habría que tratar las juntas, o sea, principalmente las juntas entre la solera y el alzado, cómo se trata. Os voy a enseñar aquí también, esto lo voy a poner en un vídeo. Sería esto. Estas son las juntas que se llaman hinchables, juntas que hinchan, o sea, perfiles que hinchan en el momento en que entran en contacto con el agua. Entonces voy a ir explicando una vez más, espero que lo estéis viendo más o menos bien y después ya lo podéis ver más en detalle. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que en una unión entre solera y alzado, si te entra el agua de fuera o lo mismo, si el agua va de dentro a fuera, se te escaparía por ahí, por esa unión que no es buena. Entonces, lo más sencillo es poner esto que son perfiles o masillas hinchables, que es en el momento en que has hecho la solera, limpias, esto también es para obra nueva, evidentemente, limpias y pones una masilla, simplemente es poner una masilla tipo silicona, evidentemente no es silicona, pero vamos, con una pistola de silicona y con unos cartuchos parecidos a las de la silicona, simplemente ponerlo y después te valen también para unir con unos perfiles que ya vienen preconformados. O sea, la masilla te vale para pegar y los perfiles se colocan en la animación esta cómo funcionaría. Después echa el hormigón encima, o sea, después se hormigón encima con ellos y lo que pasa es que cuando el agua intenta pasar por ahí, a través de ese camino, choca, al principio empieza a pasar, el perfil empieza a hinchar y hace tanta presión contra el hormigón circundante que le rodea que el agua no es capaz de pasar por ahí. Entonces, esta es una buena solución de las más sencillas para impermeabilizar en juntas. Esto te vale tanto aquí estamos viendo entrada de agua de fuera hacia adentro, pero si fuera un depósito el efecto sería el mismo, o sea que digamos también te podría funcionar. Entonces, esta es una forma de las más sencillas de impermeabilizar. Evidentemente, anteriormente os he puesto las láminas, las láminas, cuando ponéis las láminas que he comentado en el caso anterior, evidentemente no hay que impermeabilizar juntas, ahí queda ya impermeabilizado todo, queda perfectamente impermeabilizado. Os estaba poniendo esta forma de impermeabilizar las juntas porque esto sería lo complementario a hacer lo que vamos a ver a continuación, que es impermeabilizar con morteros de impermeabilización. La ventaja que tienen los morteros es que es un sistema más sencillo, más barato y que te lo puede hacer más gente. Quiero decir, si queréis hacer una impermeabilización con láminas, como hemos visto anteriormente, pues os sale más caro, es lo mejor, os sale más caro, y además necesitáis gente especializada, no la vas a encontrar así como así la hay, pero no la vais a encontrar. Pero en cambio, pues si no tienes problemas de que hay movimientos en los depósitos, no tienes de fisuración y todo eso, a veces es más sencillo ir a sistemas más sencillos como el que estoy comentando ahora. Poner un mortero en toda la superficie y después las juntas tratarlas como hemos visto anteriormente. Entonces, los morteros pueden valer
tanto, normalmente este es el esquema de los morteros. La parte, digamos, esta amarilla sería lo que es un mortero de impermeabilización que se ha puesto para impedir que el agua pase. Entonces, los morteros pueden ser, hay diferentes tipos, pero los morteros normalmente se utilizan con muy flexibles. Si estáis acostumbrados a morteros de cemento, parece algo más rígido, pero los que se utilizan para este tipo de impermeabilizaciones son muy flexibles, puedes conseguir cosas de este tipo. Esto es una foto real, o sea, con determinados morteros haces una muestra y puedes conseguir, se colocan en 1 milímetro de espesor y puedes conseguir este efecto. Muchas veces son de 1 y 2 componentes. Os voy a poner también unos vídeos en los cuales se ven de ambos tipos. Normalmente es un saco que al cual le mezclas el polvo, lo mezclas con agua, o hay veces que te viene, dependiendo del tipo de mortero, lo que te viene ya es el mortero, el polvo, y te viene el líquido con una resina y que hay que mezclar uno con otro. Y después tienen cierta capacidad de puentear fisuras. Como he dicho anteriormente, uno de los problemas que pueden existir en los depósitos es que se fisuren, sobre todo cuando se cargan. Cuando se cargan, pues es que cuando se llenan de agua, igual cuando están vacíos no están fisurados, pero cuando llenas de agua igual se te fisuran. Entonces, si las fisuras son muy grandes, hay que ir al sistema primero que os dije. Pero si las fisuras no son muy grandes, igual con el propio mortero, con una solución más sencilla, igual sí es capaz de puentear la fisura, que no se rompa por encima, porque entonces por ahí se te escapará. Y después estos morteros también tienen ventajas. Los depósitos a veces pueden ser de agua potable, de agua que se tenga que beber después o utilizarse para duchas o para cualquier cosa que necesitan una cierta calidad el agua. Entonces hay determinados morteros que pueden ser de ese tipo. Los soportes que te puedes encontrar también adhieren muy bien. Normalmente los soportes van a ser hormigón o mortero en los depósitos, pero si te encuentras por cualquier casualidad algún soporte raro también te vale. Y te vale también para, os he dicho, hablando en depósitos, estamos hablando de presión positiva, o sea que digamos mantener el agua, pero si a veces es presión negativa también te podría valer. O sea, para un sótano ha dicho que no es lo ideal, pero también podría valer. Bueno, estos son ejemplos que os quiero poner de la flexibilidad. Bueno, estos son algunos, voy rápido porque tampoco queda mucho y no quiero extenderme en temas, simplemente lo que quiero es daros una idea general de las cosas que puedan utilizar. Estos son algunos de los productos que nosotros tenemos, que tampoco voy a entrar en detalles. Si en algún momento necesitáis alguna cosa, lo mejor es preguntar. O sea, más que enseñaros todos los productos que tenemos y cuál vale para cuál, lo mejor es tener una idea general de los conceptos que estoy diciendo, y el día que necesitéis para algo o cualquier cosa, preguntad a la gente de SICA y ellos nos dirán, nosotros nos diremos los morteros más adecuados. ¿Y cómo se colocan estos morteros? Pues se pueden colocar con una llana, de esta manera que veis aquí. Se pueden colocar pintando con una brocha de pelo duro, o se pueden hacer proyectando como una máquina. O sea, aquí veis las tres formas. Veis en este dibujo con una llana, en esta foto que no se ve muy bien, lo que están haciendo es pintando con una brocha, y en la parte de abajo lo que están es proyectando sobre el soporte, y se hace de una manera mucho más rápida. De las tres formas se puede hacer. Te voy a poner algún vídeo también de esto del tema de los morteros. A ver. Pero si es este. No, este no es. Perdonad. Voy a poneros otro que sí, yo creo mejor. Este es un mortero de 2 componentes. Como veréis, antes os he dicho que los morteros pueden ser de un componente o de 2. Entonces este es de 2, y lo que viene es que no hay que añadir nada, que ya te trae, en la garrafa te trae el agua y con ciertas resinas que te mejoran muchas cosas. Entonces, esto tiene su soporte, incluso habéis visto en el soporte puede estar ligeramente fisurado, que va a puentear esa fisura. Siempre se le echa, sobre el hormigón se echa un poco de agua, hay que humedecer el soporte para que pegue mejor. Después están los 2 componentes, se echa primero el líquido sobre el recipiente que se va a batir,
y después se abre el polvo, se abre el saco, se echa el polvo encima del líquido y después simplemente se bate con una batidora, con un mezclador, hasta se consigue una consistencia así bastante, relativamente fluida, no es una cosa pastosa. Y después, en este caso, antes os he dicho que se puede aplicar de 3 formas, en este caso se va a aplicar, lo más normal es aplicarlo como está aplicando aquí, con una llana. Lo va dejando con una llana que tiene ciertos dientes, como veis, la llana es dentada, los dientes le valen al aplicador para dejar el espesor que necesite. Hay unos dientes determinados y el aplicador con eso es capaz normalmente de dejarte unos 2 milímetros que se suelen dejar. Hay veces que se arma, aquí en el vídeo veis que le meten una malla, una armadura, se puede meter la malla, siempre es mejor meterle la malla, pero no es estrictamente necesario. Le metes esa malla, con lo cual incluso a la hora de la fisuración y todo eso, pues esto sí que se puentea las fisuras que se puedan producir bastante mejor. Entonces se mete el mortero, se mete la malla y después se le da una segunda capa para tapar la malla. Y entonces con esto se hace también para impermeabilizar, es la manera más sencilla y más habitual de impermeabilizar depósitos. Entonces es la que yo os recomendaría con un mortero la mayor parte de las veces. Lo de ir a las láminas evidentemente es cuando tengáis problemas. La mayor parte de las veces con morteros de este tipo impermeabilizas las paredes, el suelo, todo y después las juntas, las tratáis con las masillas hinchables, esas que os he enseñado y normalmente la mayor parte de las veces os va a funcionar perfectamente. Y ya para ir terminando, solo me quedaba una parte, también os quería comentar, otro sistema también de impermeabilización un poco más sofisticado, es que prácticamente tan sofisticado como el de las membranas esas, las láminas esas que hemos visto, que es las membranas de aplicación líquida. Que son, lo vais a ver también en un vídeo, la mejor forma de hacerlo, que son proyectar con una máquina, la veréis en el vídeo, con una máquina, es una especie de revestimiento que se llama poliurea, el revestimiento es una poliurea que vale para muchas cosas y también para impermeabilizar depósitos. Entonces se va proyectando sobre el soporte y también tiene muchísimas ventajas. Lo siento, está en inglés, pero vamos, las ventajas son también, funciona perfectamente. Es de la misma calidad, sería que las láminas. Y entonces lo que se hace es, lo vais a ver ahora en el vídeo, se le pone una imprimación epoxi al soporte y después se proyecta la poliurea encima y esto tiene unas prestaciones, la poliurea, para casi todos los usos extraordinariamente buenas. Bueno, como siempre, como es normal, también es más caro que los morteros cementosos, pero también te da unas soluciones buenas. Entonces voy a poneros también esto para que lo veáis cómo es una poliurea. Voy a poneros el vídeo, pero el vídeo, lo siento porque había un vídeo aquí que tenía de la poliurea, pero se me ha corrompido el vídeo y os voy a poner una poliurea pero colocado en cubierta. Simplemente es para que veáis cómo es una poliurea. Evidentemente, probablemente esto os valdrá más para mañana para que veáis cómo es una poliurea encubierta, pero digamos la forma de aplicación es exactamente la misma encubierta que los productos son ligeramente distintos, pero la forma de aplicación, que es lo que quiero que veáis, lo que es una poliurea, sería exactamente la misma en una cubierta que en un depósito. Esto es un vídeo de uno de nuestros compañeros turcos, evidentemente no lo estamos entendiendo, pero lo importante es lo que vendrá después, lo voy explicando yo, como la colocación de una resina, que es esto que se coloca, para que veáis también lo que es una resina epoxi de imprimación. Primero hay que colocar una resina epoxi de imprimación, siempre son productos de 2 componentes, como veis ahí las personas están vertiendo un componente sobre el otro y a su vez mezclando los 2 componentes. Y esto para este uso es obligatorio, colocarlo sobre el soporte te mejora mucho la adherencia. Y después esta imprimación se coloca pintando. Vuelvo a repetir, estamos viendo una cubierta, en un depósito sería exactamente igual. Y es ir pintando y cuando ya esté seca la imprimación se proyectará la poliurea como veremos después.
y ahora se proyectará la poliurea. Entonces se llama en este caso Sicalastic 851 y como veis ahí en la foto, pues necesita unos equipos de aplicación, bueno, simplemente de protección. Creas un spray muy grande, entonces para no respirar el spray que creas hay que protegerse. Esto viene en bidones, son dos componentes, en bidones de 200 kilos, como veis ahí, y después hay una máquina relativamente grande que es la que mezcla, la máquina calienta los dos componentes, los mezcla y los proyecta y después te queda endurecida en cuestión de un minuto o así está endurecido. Es súper rapidísimo el endurecimiento de estos productos. Bueno, ahí los ha mezclado un poco, lo vuelve a cerrar, lo vamos a mezclar, no mezclaba, simplemente homogeneizado por si hubiera decantado algo uno de los componentes. Uno de los componentes viene en color amarillo, vamos, el bidón en color amarillo y el otro en color rojo. Ahí nos aclara, eso es temperaturas, hay que calentar el poliol y el isocianato, se calientan aproximadamente 70 grados, entonces la máquina los calienta, los lleva por dos tuberías separadas, que son las que veis ahí, y en la punta se mezclan. En la punta de la pistola se mezclan en la punta porque es tan rápido que si se mezclaran anteriormente te podrían quedar endurecidos los productos antes en la manguera. Entonces se mezcla en la punta, va proyectando y lo bueno que tiene es eso, que en un minuto o poco más ha endurecido ya el producto, van rapidísimo, endurecen rapidísimo y son de una resistencia muy grande, de una elasticidad muy grande, o sea, digamos no son pinturas, no penséis que son pinturas al uso, sino son pinturas de altas prestaciones que valen para muchas cosas, para cubiertas, para cubetos de retención, tienen muchas resistencias químicas y te valen para sitios donde va a pasar tráfico rodado también te vale, son muy resistentes y desde luego para impermeabilizar cualquier cosa como un depósito, lo que estábamos hablando, también te vale. Entonces esto es la idea de, bueno, el resto sigue un poco el vídeo, pero ya ahora no nos interesa, yo lo que quería es que vierais cómo es una poliurea. Bueno, entonces yo por mi parte, digamos, lo que es la presentación la he terminado. Entonces, no sé si voy a ver, hay aquí una serie, voy a ver si hay aquí una serie de preguntas como habíamos quedado. Voy a intentar ver. Sí, hola Ramón, soy Carlos. Sí, bueno, teníamos ahí una pequeña queja de Luis Tomás Ledo, que ya se ha ido, pero bueno, pasando, había una pregunta de José Manuel López. ¿Qué años de vida útil tiene este sistema de poliurea? ¿Qué, perdón? ¿Qué años transmite? Bueno, pregunta José Manuel López. ¿Qué años de vida útil tiene este sistema de poliurea? El sistema de poliurea tiene aproximadamente 10 años de garantía. 10 años de garantía. O sea, Vale. después va a durar bastante más, pero tiene 10 años de garantía. Perfecto. Pues bueno, es turno ahora de preguntas. Ya sabéis, bueno, a todos los asistentes podéis preguntarlas utilizando el chat o abriendo el micro y preguntándolas directamente a Ramón, como prefiráis. Damos... Ramón, una pregunta. Con el tema de las garantías y de las vidas útiles, ¿podemos comentar un poco así rápido la vida útil de los distintos sistemas, de cementoso, membrana líquida y membrana conformada? Porque yo creo que estaríamos hablando de más a menos, ¿no? Garantías solemos dar en como mucho 10 años, pero por cuestiones legales. Después, en lo que es la durabilidad, normalmente un mortero te puede durar 10 años y después el resto, una poliurea evidentemente te puede durar 15 a 20 años y después una membrana preconformada también 15 a 20 años. O sea que te puede durar eso. Normalmente la garantía es de 10 años, pero después las durabilidades no es lo mismo una garantía que una durabilidad. Normalmente la durabilidad siempre son mayores. Vale, perfecto, Ramón.
Pues nada, parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, pregunta Manuel si vamos a dejar la documentación para la consulta. Sí, que dices que si vamos a dar la documentación, ¿a qué te refieres? Supongo Pues que yo la presentación. si queréis te mando a ti tanto los vídeos que he puesto que no sé cómo se han visto y después te mando también la presentación, de tal forma que se la hagas llegar. Vale, yo les compartiré esa información, ¿vale? Si me la haces llegar, perfecto. Además, la sesión ha sido grabada, no sé si tienes algún problema, por si No, no. algún colegiado que no haya podido asistir pues está interesado. No hay ningún problema. La puedes dar, digamos, comunicar como te parezca. No había ningún problema. Vale, pues oye, yo si os parece, vamos clausurando la jornada técnica. Agradecerte, Ramón, pues por la ponencia. Yo creo que ha sido muy interesante y muy útil. Y nada más, invitaros a las jornadas próximas, la de mañana, impermeabilización de cubiertas, y la de pasado mañana, pavimentos industriales continuos. Y nada más, daros muchas gracias al ponente y a los asistentes por habernos acompañado en esta jornada técnica del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales en colaboración con SICAR. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.